¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Sarlingo, yo soy el profesor titular de la materia de Historia de las Teorías Antropológicas y hago este video fundamentalmente para que puedan ordenar de alguna forma los materiales de las clases que hemos venido colocando hasta hoy en el aula virtual y los que hemos ido distribuyendo de la misma forma mediante el correo. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, la materia Historia de las Teorías Antropológicas es una materia troncal con un conjunto de conocimientos básicos para el trabajo de cualquier antropólogo, que por otro lado también recoge una mirada compleja sobre la evolución de las teorías y fundamentalmente lo que trata de mostrar es la manera en que se puede pensar el desarrollo teórico desde un lugar periférico, desde un país del tercer mundo como el nuestro, que ocupa una posición relativamente diferente a la de los principales núcleos generadores de la teoría durante todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Específicamente en la primera clase, ustedes tuvieron a disposición un apunte que trata de hacer una pequeña síntesis de cómo se fue generando el campo de la antropología como una ciencia y de qué manera se va conformando una mirada particular, una mirada singular que va a definir un objeto de estudio especial que es la otredad. Y fundamentalmente también, a partir de un primer apunte, van a tener un panorama, en función de lo que trabaja Miguel Ángel Adame, de cómo son los campos actuales de la antropología, los paradigmas que se cruzan, los enfoques que se han ido generando y la pluralidad de las definiciones sobre cultura. Aquí tenemos un punto que es particularmente interesante porque van a encontrar en las primeras páginas una gran cantidad, varias decenas específicamente, de formas de pensar el concepto de cultura y muchas de las cuales continúan plenamente vigentes en términos conceptuales, es decir, son usadas para lo que es el trabajo antropológico de hoy en día. En la segunda clase entramos directamente a tratar de entender de qué forma, para la constitución de un campo profesional de la antropología, que se da en la segunda mitad del siglo XIX, hay un conjunto de antecedentes históricos que son propios de la mirada occidental. En este caso, nos vamos a detener un poco en lo que fue la Ilustración, puntualizando una serie de aspectos básicos que abarcan aproximadamente un lapso de 3 siglos y entre los cuales se combinan los factores que van generando el desarrollo histórico de la modernidad con los procesos de constitución de una mirada científica y al mismo tiempo también las bases filosóficas de la Ilustración, que son fundamentalmente importantes para poder entender la manera en que el punto de partida de la concepción de la humanidad empieza a tener significado y va a justificar de muchas formas la organización de un campo de saberes específicos, cosa que se va a dar bastante más adelante. Entonces, dentro de lo que son los antecedentes de la antropología y de los procesos que se van instalando, vamos a tener una complejidad dada por el desarrollo de la ciencia, por un lado, que a mediados del siglo XVIII y a principios del siglo XIX se van a ir constituyendo núcleos de saberes populares y específicamente en el caso de la antropología se van a ir dando forma a instituciones como los museos que en pleno siglo XIX van a producir una manera de espectacularizar la diferencia cultural, es decir, de mostrar de una forma espectacular para que los habitantes de la Europa continental puedan observar en el museo aquellos aspectos de la cultura material que van a formar parte de un conjunto de miradas sobre la diferencia cultural que tenía el resto del mundo con las culturas europeas. Y al mismo tiempo también este contexto es el que va a generar una visión particular que va a dar a entender la idea de cultura, en el sentido en que los alemanes la van pensando, el sentido de Kultur, como la idea de un campo que se cultiva, que encaja perfectamente con la noción
de lo que llamamos el gabinete vacío, es decir, de que la mente humana es un receptáculo de conceptos, de nociones, de representaciones que se van insertando a través de la educación en cada ser humano. Es decir, es un recipiente que se va llenando y la cultura pasa a ser aquello que nosotros vamos aprendiendo y que después vamos a transmitir como herencia cultural independientemente de la base genética que la humanidad va transmitiendo a medida que van pasando las generaciones. Entonces aquí esta mirada también en términos de constitución de un campo científico, tiene que ser contextualizada históricamente y para esta contextualización es que ponemos el artículo o el libro en realidad de Eric Wolf, específicamente la segunda parte y por supuesto también la introducción, que nos permite entender de qué manera el contexto colonial y toda la expansión de los pueblos europeos por el resto del mundo van a dar forma a un conjunto de instancias históricas para las cuales la comprensión de la otredad resulta fundamental. Y van a caracterizar también una parte, que son los últimos 500 años, de una manera de globalización muy particular, compleja, muy difícil de entender, pero que va a significar que una vez constituidos los campos específicos de la antropología, ya se van a ir perfilando diferentes paradigmas en el mismo origen de la disciplina, paradigmas que tienen realmente un conjunto de perspectivas de acercamiento a la otra edad con herramientas diferenciales. Entonces hay un eje de reflexión importante que es la relación entre otredad y colonialismo, y para eso hay que entender los modelos ideológicos a partir de los cuales se va a ir construyendo esa otredad, los cuales están en un apunte específico y que tienen que ver con la perplejidad fundamentalmente que les generaba a los europeos encontrar diferencias culturales, aspectos religiosos, sistemas morales, es decir, toda una gama de diferencias que no podían entender. Esto va a ir generando a la comprensión de este contexto la posibilidad de entrar directamente a los procesos de profesionalización de la antropología. Para esta delimitación vamos a tener en términos teóricos el abordaje de Stocking, que es uno de los historiadores norteamericanos que abordan la antropología específicamente, intenta hacer una historia del desarrollo de la disciplina antropológica y en realidad solo consigue hacerla de las primeras etapas de la antropología, lo cual solamente ya le lleva 7 volúmenes. Y desde este lugar empezamos a ver los procesos de profesionalización de la antropología basados en la perspectiva evolucionista. La cuestión del evolucionismo es algo fundamental y en eso nos vamos a detener en un par de clases. Primero porque los evolucionistas son varios y diversos, es muy fuerte el peso de la teoría evolucionista de Darwin, pero al mismo tiempo también, de forma simultánea, se van desarrollando lo que se va a llamar el darwinismo social, es decir, es una explicación de las diferencias entre las sociedades y sobre todo de las asimetrías en el desarrollo tecnológico y en determinados logros institucionales que pasan a ser explicados por ideas similares a las que Darwin utiliza para explicar la diferenciación de las especies en el mundo natural. Entonces va a haber un momento simultáneo en el cual hay como una especie de formas simétricas de pensar el cambio social y también el cambio en la naturaleza, y es un periodo en que estas visiones van a ser tomadas como representaciones en términos ideológicos de los dos ideas fundamentales que cobran mucho sentido en el desarrollo del capitalismo moderno, uno de los cuales es la noción de progreso, es decir, la teoría de la evolución va a encajar perfectamente con la categoría de progreso, y por otro lado también en términos metodológicos, la posibilidad de generar una epistemología comparativa, es decir, comparar los diferentes momentos de la humanidad, y entonces la teoría de la evolución le va a proporcionar una especie de
entramado teórico que va a permitir explicar estas diferencias. Esto no sale, por supuesto, de una única cabeza, sino que hay un conjunto de pensadores que son antecedentes, como por ejemplo los filósofos morales, tanto los franceses como las determinadas teorías que se van dando en torno al cambio social y que en el contexto de procesos socioculturales, como la Revolución Francesa, por ejemplo, van a encontrar un ámbito de discusión que no solo tiene que ver con las cuestiones exclusivamente políticas, sino también con los aspectos del surgimiento de la ciencia popular. Entonces ahí vamos a ver un periodo que durante toda la segunda mitad del siglo XIX, donde se van a ir sintetizando una gran cantidad de teorías, entre las cuales en el campo de la biología se destaca la teoría de la evolución pensada primero por Wallace y después por Darwin, pero también se van a ir dando forma a los trabajos de los primeros antropólogos que empiezan a establecer definiciones de cultura y estrategias comparativas, como por ejemplo el apunte que pusimos en el aula virtual y que distribuimos es el apunte de Taylor, donde están las primeras definiciones de cultura. Es decir, que desde este lugar, todo este recorrido teórico que van haciendo, vamos a llegar a ver la primera macroteoría y la primera explicación del cambio cultural humano que intenta abarcar toda la experiencia de la humanidad, centrada en estas cuestiones categoriales que el evolucionismo darwiniano y el spencerismo empiezan a brindar y que son tomadas después por otros autores evolucionistas también. Hay un marco de pensamiento evolucionista que después va a ser discutido, profundizado y que simultáneamente va a tener un impacto social muy grande prácticamente en todas las sociedades europeas y también en Estados Unidos. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases. El objetivo de este video es que puedan ordenar todas estas lecturas y poder entender más o menos cuáles son los ejes que hemos trazado. Y con esto me despido de ustedes diciéndoles que vamos a seguir con los mismos métodos y que en algún momento haremos una clase virtual cuando ustedes puedan. Les mando un abrazo a todos y por favor cuídense mucho en estos momentos que son bastante críticos.